Soy Armando Gas, me gusta explorar el mundo. He recorrido muchos lugares del planeta con mi cámara. Conozco mares, selvas, desiertos, montañas. Soy un apasionado de la vida y un enamorado de la naturaleza. Disfruto cada encuentro y quiero compartirlo contigo. Acompáñame. Amigos, es un gusto saludarlos de nuevo en esta emisión de Armando el Viaje. Gracias por acompañarme en este espacio en el que les comparto experiencias y mi propio aprendizaje por distintos lugares de México. Los invito esta vez a conocer parte del esplendoroso estado de Chiapas a través de un largo recorrido por el río Sendales. Conoceremos parte de su fauna y de su flora en un recorrido apasionante en la selva lacandona. Para este viaje requeriremos chalecos salvavidas, zapatos de senderismo, agua, repelente de mosquitos, sombrero, lentes para el sol, ropa de manga larga, traje de baño. Hay que tomar en cuenta también la época del año en la que hacen el viaje. En verano, estos ecosistemas suelen ser húmedos y muy calurosos, y en el invierno, húmedos y fríos. Para llegar a esta región de Chiapas, hay que tomar un avión para llegar a Villahermosa, en Tabasco, posteriormente por carretera hacia Palenque, y de ahí transitar por la carretera 307 hasta Chajul, cerca de la frontera con Guatemala. Finalmente, pueden alojarse en el Hotel Las Guacamayas, a orillas del río Lacantún. La selva lacandona, en Chiapas, tiene una importancia mundial. En un esfuerzo por preservarla, ONGs y gobiernos han hecho concursos para que los niños conozcan más de este patrimonio natural. Durante el viaje pudimos ver algunos de ellos, ganadores de concursos. Fueron llevados a conocer la selva. Conocieron el sitio arqueológico de Bonampak y recorrieron santuarios y centros de conservación. En la estación Chajul vimos cómo alimentaban a guacamayas rojas, una especie que en muchas zonas está amenazada. Mientras les dan de comer, aprenden y les toman cariño, así las cuidarán en el futuro. También un cuatí salió a nuestro paso dentro de las instalaciones de la estación Chajul. Los cuatís son muy sociables, no se asustan con las personas, al contrario, se acercan sin temor. Viven en árboles, pero en tierra también se desplazan con facilidad, siempre con la cola levantada. Este amiguito busca entre las hierbas su alimento, los pequeños insectos que nosotros no podemos ver. Ellos los encuentran con facilidad, dada su vista aguda y su nariz puntiaguda. Se alimentan de frutas, huevos y pichones. Viven en grupos de 5 a 20 ejemplares, normalmente de hembras y machos jóvenes, porque los viejos son solitarios. Cuando paren, tienen de 2 a 6 crías. Chiapas es uno de los estados mexicanos con una gran cantidad de vida silvestre. La selva lacandona es uno de los espacios de vida más extensos e interesantes del mundo. La riqueza natural se ve en fauna, flora y ríos. Al estar en la selva, cualquier cosa puede sorprendernos. Hay que estar atentos, con los sentidos alerta, porque todo puede suceder. Por ejemplo, en lo alto de los árboles, una familia de oropéndolas construyó sus nidos, y justo al grabar, llegan y se meten en ellos. Son nidos profundos y resistentes, hechos con hojas y tallos secos.
Los entretejen con mucha habilidad para soportar el peso de la familia y no desprenderse desde lo alto. Uno de los encuentros más sorpresivos fue con un tepezcuincle. Este roedor habita en buena parte de América Latina, en bosques tropicales. Es una especie muy codiciada por su carne. En Colombia y Ecuador empieza a dar señales de extinción. Solo tiene una cría por parto una vez al año. En esta región de México es común ver hormigas arrieras. Durante el verano y el otoño es posible verlas trabajando incansablemente. Se abastecen de alimento para el invierno. Son un ejército de soldados que no se dan tregua. Cada hormiga puede cargar hasta 20 veces su propio peso. En tanto, un mono zaraguato descansa plácidamente en la fronda de los árboles. Lejos de depredadores, se mecen despreocupadamente mientras descansan. Chiapas tiene ríos caudalosos que hacen las tierras aptas para el cultivo y la ganadería. Los lacandones navegan estos ríos en sus labores diarias. Desde muy temprano, este padre y su hijo inician su vida sobre una canoa en el río Lacantún. El nombre del río Lacantún significa peña grande o peñón. A su llegada, los españoles variaron el nombre Lacamtum por Lacandón y así usaron la palabra para referirse a la región. El Lacantún atraviesa la región de las tierras bajas centrales. Al recorrerlo, es posible divisar la fauna y flora que habitan la región. Navegar por este río significa introducirse al corazón de la selva para admirar sus tesoros. Amigos, vamos a hacer aquí una pausa y regresamos enseguida. No se vayan. Estamos de regreso en Armando el Viaje. En este recorrido por Chiapas, uno de los estados más verdes de México y con mayor biodiversidad. Este recorrido por el río encanta a los niños y adultos por la emoción que causa navegar sobre las aguas ágiles del río. En cualquier momento, algún animal se deja ver, como este cojolite que vuela entre los árboles, libre. Como muchos términos, cojolite viene del náhuatl, cojolitl, que significa faisán. Los cojolites viven en bosques nubosos y húmedos cerca de Chiapas y península de Yucatán hasta Ecuador, Colombia y Venezuela, máximo a 2000 metros sobre el nivel del mar. Come frutos e insectos, vive en grupos de hasta 12 ejemplares. Mide entre 70 y 90 centímetros de largo y no llega a los 3 kilogramos de peso. Es un ave común en el sureste de México, tanto que incluso hay un conocido grupo musical de son jarocho que se llama Los Cojolites. En nuestro recorrido también nos hemos encontrado con cocodrilos que viven en el río Lacantún. Para muestra, un botón. Este ejemplar se percató de nuestra presencia desde la lancha. Se quedó inmóvil, pero atento a lo que pudiera ocurrir. En esta región habitan enormes cocodrilos, que en las aguas poco transparentes y la vegetación exuberante en las riberas les permite cazar para sobrevivir. O estos otros, que nos ven con firmeza y en estado de alerta.
Estos dos de plano no resisten y se lanzan al agua para esconderse. Las aguas turbias del río, su escondite perfecto. En el verano, miles de ranas verdes se aparean. El murmullo de su croar es ensordecedor. Esta forma de comunicación entre los batracios es única en la especie. Cada rana puede crear este sonido haciendo pasar aire a lo largo de la laringe en la garganta. Tienen varios sacos vocales, que son unas membranas que tienen debajo de la garganta y que amplifican el sonido. Cuando las ranas croan, estas membranas se inflan y así su canto puede llegar a escucharlo otra rana a 1 kilómetro de distancia. Esta pequeña laguna cubierta por vegetación espesa es el sitio de apareamiento. Ocultas entre la vegetación, solo dejan sentirse a través del croar. Son miles y acaso una es la que se deja ver. Hay que disfrutar de este concierto natural. Los animales en la selva se comunican. Cada especie tiene un sonido diferente para informar sobre peligros al resto de la comunidad. En la fronda de los árboles es frecuente ver monos aulladores. Desde las alturas y protegidos por la vegetación, vigilan a su familia. Escucharlos es estremecedor. Los científicos han estudiado el aullido de estos monos y han identificado, de acuerdo con el modo de aullar, lo que están comunicando. Los monos emiten este sonido más que nada como advertencia a otros machos de otros grupos, o cuando escuchan ruidos desconocidos como truenos, aviones o a un depredador. Cuando aúllan, normalmente gruñen también las hembras y los jóvenes del grupo. El mono aullador se alimenta de hojas tiernas y frutas. Llega a pesar 9 kilos y vive desde el sur de México, Chiapas por ejemplo, hasta el norte de Ecuador. Un personaje emblemático de la selva de Chiapas es el tucán, y cuyo hábitat ha sido destruido terriblemente. Por eso, cada vez hay menos y es más difícil encontrarlos. En nuestro caso, fuimos afortunados y nos encontramos uno, libre, parado sobre la rama de un árbol. Es un ave hermosa, llamativa por su pico enorme que compite con el tamaño de su cuerpo. Mide unos 65 centímetros como máximo y no llegan a los 700 gramos de peso. Comen frutas y tienen dientes de sierra en el pico. Uno de los tipos de tucán más bellos es el de pico iris, llamado así por los muchos colores que lo vetean. En esta imagen podemos ver un ejemplar en su nido. Es hermoso, es un ave colorida y alegre. El tucán requiere de todo nuestro respeto y cuidado, porque protegiéndolo podremos disfrutar de ellos aún en el futuro. Colgado de las ramas de los árboles más altos, los monos araña pasan el día sin preocupaciones. Atentos a nuestra presencia, solo nos vigilan, pero no intentan acercarse a nosotros. Los monos araña viven desde esta zona hasta la Amazonia brasileña. Como pueden apreciarlo, no son muy grandes, apenas unos 90 centímetros máximo. La cola prensil que tienen les permite agarrarse con ella y quedar colgados con las manos y patas libres para comer. Pesan no más de 10 kilos. Viven en grupos muy territoriales que pueden ir de 6 a 30 integrantes. Habitan zonas de entre 90 a 250 hectáreas y buscan comida durante el día. Para hacerlo, forman grupitos de entre 2 y 8 monos. Cada año tienen una cría luego de un periodo de gestación de aproximadamente 7 meses y medio.
Chiapas es uno de los estados más famosos y queridos. También es muy visitado por mexicanos y turistas extranjeros. ¿Y las razones? Saltan a la vista. Es un estado donde la fuerza de la naturaleza se siente a cada momento. Sus caudalosos ríos, sus cascadas, la vegetación que parece no tener fin, su patrimonio histórico y cultural y la amabilidad de los chiapanecos hacen que quien lo visite quiera regresar cada vacación. Chiapas tiene además una gran riqueza cultural viviente. Sus comunidades con usos y costumbres son parte de la grandeza de este estado. Amigos, vamos a hacer un breve corte, pero regresamos, no se vayan, ya volvemos a Armando el Viaje. Amigos, continuamos con este hermoso recorrido por Chiapas, aquí en Armando el Viaje. Al iniciar la década de los años 90, la selva lacandona contaba con una población cercana a las 200,000 personas. Estaban repartidas en 200 comunidades aproximadamente. Las etnias son tojolabales, choles, tzetzales y tzotziles, entre otros. Hasta los años recientes, el cálculo es que la selva ha perdido el 70% de su extensión. Las causas: deforestación, incendios forestales, asentamientos humanos ilegales y la caza ilegal. Este par de bellezas que vemos son venados de cola blanca. La selva es uno de los lugares donde habita, al igual que bosques canadienses hasta las selvas húmedas de México, América Central y del Sur. Comen arbustos y hierbas. Aunque son muy perseguidos por cazadores, su población no se considera en riesgo. Hay regiones en las que su población es muy alta por falta de depredadores. Este pequeño ejemplar es muy nervioso, es tímido y asustadizo. Cuando se siente en estado de alerta, se queda inmóvil, observando y calculando el peligro. Es un venado temazate, es el más pequeño de los venados de América del Norte. Es de orejas muy grandes y las patas delanteras son más cortas que las traseras. Es robusto y los machos tienen cuernos sencillos. Los temazates son café rojizo al igual que la cabeza. El vientre y la parte interna de las patas es blanca. Se alimenta de hierbas y hojas de árboles principalmente. Hermoso, ¿no? Hasta aquí llegamos con el paseo por los ríos para hacer ahora un cambio en la mirada. Durante este viaje a Chiapas tuvimos la oportunidad invaluable de sobrevolar el estado. Tener una perspectiva doble de un mismo lugar ayuda a comprender mejor lo que vemos. Las primeras horas fueron difíciles, dada la densa niebla que cubría el paisaje. Mientras podíamos elevarnos, esto es lo que registraba mi cámara. Finalmente emprendimos el vuelo. Una de las imágenes más hermosas que recuerdo son estas precisamente. La gran selva lacandona, despertando debajo de un manto de niebla inigualable. El paisaje es de misterio, es encantador. Las primeras horas de la mañana con la luz tierna del sol nos regalaron estas sábanas de niebla blanca y debajo el extenso tapete verde de la selva. Poco después, un par de guacamayas rojas alegraron con sus colores el paisaje matutino. Así es Chiapas, cambiante, colorida, incansable. Desde la altura pudimos ver el gran verdor de este estado tan representativo de México.
Lo que conocemos como selva lacandona abarca más de 955,000 hectáreas. Esa superficie significa casi el 13% del territorio del estado de Chiapas. Por el lado sur, la selva limita con Guatemala y al oeste con el valle del río Jataté. La selva lacandona significa una riqueza natural inigualable. Árboles gigantes, como esta higuera, cuyos años hablan de una larga vida. Es la fuente de vida de seres humanos y animales. Su existencia permite el equilibrio que todo ser vivo requiere para subsistir. Los miles de árboles que posee la selva son como las células de uno de los grandes y necesarios pulmones del planeta Tierra. De la salud de la selva depende la nuestra, y de su vida depende nuestra vida. Desde lo alto, el Gran Cañón del Sumidero sigue viéndose impresionante. La altura de este regalo de la tierra se levanta a más de 1,000 metros sobre el nivel del mar, en el cauce del río Grijalva. El acantilado tiene unos 250 metros de altura. Se formó de una falla en la superficie de la tierra que se abrió hace 12 millones de años, más o menos. Hay algunos muros que se elevan hasta 1,300 metros y desemboca por el lado sur en la presa Chicoacén. El Cañón del Sumidero es uno de los atractivos turísticos más visitados del estado. Al concluir nuestro recorrido, tuvimos oportunidad de conocer el zoológico Manuel Álvarez del Toro, un espacio de conservación que sin duda les gustará conocer cuando visiten Chiapas. Como en todo lugar, tienen ejemplares de la fauna local. Por ejemplo, hay un tapir, que aunque tiene parecido con un cerdo, por su forma, en realidad tiene lejano parentesco con los caballos y los rinocerontes. Estos últimos son los parientes vivos más cercanos. También pueden verse cojolites a una corta distancia y admirar la belleza de esta ave. El ocofaisán está en peligro de extinción. Las hembras y los machos son muy diferentes. El macho es negro, con tonos verdosos y vientre blanco. Tiene un copetito eréctil de plumas delgadas. La hembra es café rojizo, con barras negras, y el copete es más blanco en la base. Otro ejemplar que pueden admirar aquí es la nauyaca verde, una víbora de un tono intenso, luminoso, tanto como su letalidad. Habita en las montañas del este de Chiapas y del norte de Guatemala. No es muy grande. Los machos miden unos 70 centímetros y tienen una cola prensil que les permite agarrarse de las ramas de los árboles y plantas. Amigos, al concluir este programa, nos enteramos que existe un proyecto de reducción del área de la selva lacandona en un 70%. Esta región es la cuna de miles de especies vivas, de flora y fauna. Su destrucción significa el deterioro ambiental de México y del continente. Incluso podría tener repercusión mundial. El crecimiento de la población obliga a una mayor producción de alimentos y para ello es necesario aumentar las superficies para uso agrícola. Lo terrible es que bosques y selvas pagan el precio de este crecimiento. Por eso tenemos que ser muy conscientes y evitar la destrucción de nuestra casa, la naturaleza. Gracias por haberme acompañado en este programa. Soy Armando Gas. Quédense en Turística. Nos vemos en nuestra siguiente aventura. En nuestro próximo programa veremos desde lo alto la cascada del Río Negro. También surcaremos el aire y veremos el triunfo. Veremos de cerca los manglares de la Encrucijada. No se lo pierdan.